Hola para todos, mucho gusto. Yo soy Paco Cuadras Ramírez, soy estudiante del programa de literatura y a continuación en este video les propongo hacer un análisis de la obra poética de León de Greiff y su relación con la angustia existencial. Para empezar esta tertulia quisiera iniciar mencionando que León de Greiff es quizá el poeta más importante de la Colombia del siglo XX. Él nació en Medellín en 1895 y muere en Bogotá para 1976. Inclusive su propio nombre era literatura pura. León hacía referencia a Tolstoy y Francisco, que era otro de sus nombres, hacía referencia a Francisco de Asís. León de Greiff tenía una ascendencia por parte paterna sueca y por parte materna alemana. Sus bisabuelos eran de estos orígenes y pues habían viajado a Latinoamérica posteriormente. Así es, compañero. León de Greiff estudió ingeniería en la Escuela Nacional de Minas, sin embargo, prontamente fue expulsado por subversivo y disociador, en palabras de ellos, por lo que terminó estudiando filosofía y letras. Él era muy próximo a los problemas que sufría Colombia, era militante de proyectos de izquierda, adepto a la Revolución Cubana, a los diferentes movimientos de izquierda que se venían dando en la época, y ya para 1915, cuando tenía alrededor de 20 años, termina fundando un grupo o un movimiento literario que se conocía como Los Pánidas. Desafortunadamente ellos solamente duraron 6 meses produciendo material intelectual, sin embargo pues sí forjaron una crítica social bien importante. Nos animaba ante todo un propósito de renovación. Por aquellos tiempos la poesía y el arte se había hecho demasiado académica. Nos parecía una cosa adocenada, contra la cual debíamos luchar. Fue esencialmente ese criterio de generación lo que nosotros tratamos de imponer. La obra poética de León de Greiff se caracterizaba por su lirismo simbólico, por ese intenso lirismo entre lo arcaico y lo novísimo que caracterizó a su poesía. Era sarcástico, imaginativo y por supuesto musical. Sus temas, su lenguaje, las ideas que planteaba en la poesía eran completamente novedosas, sin embargo no podríamos tampoco categorizarlo en alguna de las vanguardias poéticas de aquella época. Utilizaba un léxico poco usual, con ironía, con un gran humor, y se permitió la experimentación permanente en cuanto a la forma, el estilo y el vocabulario que solía utilizar. Y por supuesto, escribió sobre múltiples temas. Una de las características de la obra de León de Greiff era su constante intertextualidad. León de Greiff tenía un gran conocimiento de literatura en general y lo hacía saber a través de su obra. La intercolumnia flor, ser o no ser, en ello está el meollo. En el sinor lo dijo Hamlet, pésimo amador. Ofelia lo atestigua, intacto arder. Como vemos, aquí León de Greiff hace una referencia casi que directa a Shakespeare y también, por supuesto, a toda la problemática que pasaba en Hamlet. La música y la relación con la poesía eran una constante en toda su producción literaria. Veamos. Música y poesía solo para los seres de vibración sutil, para los seres de pergueño sutil, de grávidos cerebros de corazones francos. Son una sola ella, música, poesía. Nada para los ojos, todo para la caracola resonante. Solo la música es, y el resto, ocio y capricho, mentira, euforia más que taciturna. Otra de las características esenciales de León de Greiff eran su continua crítica social. Vemos que él criticaba la aristocracia, la burguesía y todo lo que se derivaba de estos grupos sociales que excluían a las clases sociales más bajas de nuestro país. Toda esa gentuza verborrágica, trujumanes de feria, gansos del Capitolio, enjibacaires, adveritanos, macuqueros, casta inferior desglandulada de potencia, casta inferior elocuenciada de impotencia, toda esa gentuza verborrágica me causa hastío.
vascas me suscita, gelasmo me ocasionan. Muy bien, entonces analicemos uno de sus sonetos para evaluar cómo la angustia existencial termina de cierta forma determinando parte de la obra del autor. Poeta soy, si es ello ser poeta, lontano, absconto, sibilino, dura lasca de corindón, vilumbre, obscura, gota abisal de música secreta, amor apercibida la saeta, dolor en ristre lanza de amargura, el espíritu absorto en su clausura, inmóvil, quieto, el corazón veleta. Poeta soy si ser poeta es ello, angustia lacinante, pavor sordo, velada melodía en contrapunto, callado enigma tras intacto sello, mi ensueño en fuga, hastiado y cejijunto, y en mi nao fantasma único a bordo. Así es, e inclusive esa misma angustia existencial lo hacía buscar asilo en la noche. Era un insomnio, un taciturno, y nos lo muestra a través de su obra poética. Busco un asilo en la noche tenebria, para esconder imponderable brisna. Para esconder mis sueños busco un asilo en tu regazo, oh noche. El tedio existencial, el hastío y la muerte eran una constante también en la obra poética de León de Greiff, que se deriva de esta misma angustia existencial. Para mí no hago nada, nada, sino soñar, solo vivir la vida. Para mí no hago nada, acaso humo cuando en la pipa blondo aroma quemo. Si en el magín de vano las ideas, humo también color de fantasía. Para mí no hago nada, solo soñar, vivir la vida a contrapelo. León de Greiff no tenía una visión macabra, esa visión del barroco, sino todo lo contrario, tenía una actitud más tranquila, más estoica, más propia del romanticismo. Encontraba la paz a través de ella. Finalmente, vemos cómo los poetas de mito logran a través de la poesía generar un diálogo con la condición humana, con la condición social y por supuesto con la realidad colombiana. Como vemos, la figura de León de Greiff representa de una manera simbólica a lo que fue el poeta del siglo XX en Colombia. Estudiar su obra poética es estudiar la sociedad colombiana de aquella época y ver que muchas de las problemáticas sociales siguen persistiendo en el tiempo. Muchas gracias.